Buenas tardes, ¿cómo están chicos? En esta nueva clase avanzaremos sobre el tema relacionado a los paradigmas ya mencionados en la clase anterior. Para comenzar, vamos a recuperar el concepto de ciencia ya visto. Siguiendo al autor Sierra Bravo, va a definir la ciencia como el conjunto de conocimientos sobre la realidad observable que se obtiene mediante los métodos científicos. Esta ciencia tiene como objetivo analizar y explicar la realidad, permitiéndonos una visión del mundo, y a la vez, a partir de su mirada proyectiva, nos permitirá actuar sobre esa realidad y predecir sobre ella. Debemos recordar que su definición no siempre fue la misma, ya que responde a criterios de validez según la época. Esto nos permite indicar que la cultura y las transformaciones que suceden en ella influyen de manera directa en la concepción de ciencia. Esto quiere decir que no podemos comprender un descubrimiento sin considerar su contexto histórico y las ideas de su época. Considerando esto, la ciencia se va a adaptar a los paradigmas que surgen de acuerdo a la época, en donde se enmarcan los procesos científicos. La pregunta es ahora, ¿qué es un paradigma? Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, define el paradigma como un conjunto de prácticas y saberes que definen la disciplina científica durante un periodo. Este paradigma va a establecer métodos, problemas que se deben abordar en una disciplina o campo de investigación. Los valores, conocimientos y métodos que definen a un paradigma deben ser reconocidos como válidos por la comunidad científica. Estos paradigmas presentan un poder explicativo, lo cual va a permitir generar un punto de vista o una cosmovisión acerca del mundo en el cual nos encontramos. A la vez, debemos considerar de que estos modelos no son rígidos ni estáticos, son más bien dinámicos debido a las rupturas paradigmáticas que surgen. ¿Qué queremos decir con ruptura paradigmática? En la medida que se va desarrollando este paradigma, van a ir surgiendo anomalías que podemos definir como contradicciones, falsaciones, desafíos, lo cual pueden no resolverse o responderse por este modelo vigente, lo que lleva a que se genere una crisis y debilite al paradigma. Esto va a producir una ruptura, dando lugar al surgimiento de un nuevo paradigma. Podemos citar como ejemplos en este caso el tema de lo que sería el geocentrismo o el heliocentrismo. Durante mucho tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo, por eso lo denominábamos geocentrismo. Después, con los avances y desarrollos tecnológicos, pasó que se comenzó a pensar que el Sol es el centro del universo y que es la Tierra la que gira alrededor de él. Otro ejemplo concreto que podemos citar es el pasaje de la medicina tradicional, más bien naturalista, basada en hierbas, a una medicina actual de carácter más científico que se basa en el consumo de compuestos activos. En el campo de la investigación educativa vamos a reconocer tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El paradigma positivista o empírico-analítico surge con el positivismo a fines del siglo XIX, instalándose como un modelo dominante de la época. Es un paradigma que presenta una fuerte influencia empirística y positivista. Sus supuestos van a girar en torno a lo que considera que el mundo es natural y tiene una existencia propia, y que a la vez está regido por leyes que el investigador a través del proceso de investigación debe descubrir. Con esto queremos decir que la finalidad de este paradigma es poder explicar, predecir y controlar los fenómenos mediante una metodología hipotético-deductiva. La misma se va a basar en métodos cuantitativos y estadísticos. Entonces, vamos a considerar al conocimiento positivista
basado en fenómenos observables que son susceptibles a la medición y a análisis matemáticos. ¿Qué sucede entonces con los fenómenos sociales?, nos preguntaremos. Este paradigma entiende a la realidad social a partir de las regularidades que la conforman y que pueden ser identificadas y manipuladas. Con esto queremos decir que a pesar de conocer la diferencia entre el mundo social y el físico, solo existe un modelo a seguir, el paradigma de las ciencias empíricas. En el caso de la investigación educativa, asume los mismos del método científico en su sentido riguroso, buscando fomentar teorías que orienten y controlen la práctica educativa, siempre así considerando este método científico y sus normas. El siguiente paradigma a analizar es el paradigma interpretativo o fenomenológico. Este paradigma surge para dar respuesta al paradigma positivista. Esta corriente está basada en concepciones hermenéuticas que se centran en analizar los significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad, haciendo uso de técnicas de investigación de carácter cualitativo. Con esto queremos indicar que lo que busca este paradigma es identificar qué reglas rigen los patrones de comportamientos sociales y compartir su significado e interpretación acerca de la realidad. En este contexto, donde suceden prácticas de interacción, se va a entender a la realidad como holística y dinámica. Este paradigma, en el campo educativo, genera una revolución, dado que se analiza las situaciones educativas a fin de interpretar y comprender la conducta humana desde significados e intencionalidades de los sujetos que participan. Como último paradigma a presentar tenemos el modelo sociocrítico. Este modelo está caracterizado como social y surge en reacción a los dos paradigmas descritos antes. Si bien comparte aspectos metodológicos y conceptuales con el paradigma interpretativo, pero busca manifestarse en las líneas de la investigación-acción. Con esto queremos indicar que la realidad que incluye al investigador es estudiada a partir desde su punto de vista y a la vez se busca promover la autorreflexión sobre las acciones. Así podremos describir y modificar la estructura de las relaciones sociales. Apuntaríamos al conocernos para transformar. Entonces intenta así comprender las rápidas transformaciones sociales como los motivos que lo provocan. En el campo de la educación, nos presenta una visión global y dialéctica de la realidad educativa, orientándonos hacia la acción. A lo largo de la historia, como sabemos, en la ciencia van a ir surgiendo diferentes corrientes de pensamiento, como será el empirismo, positivismo, materialismo y diferentes marcas de interpretación. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las corrientes de pensamiento se van a centrar en dos grandes enfoques. Esos enfoques los vamos a conocer como cuantitativo y cualitativo. El proceso metodológico cuantitativo parte de una idea que está delimitada y a partir de ella van a surgir preguntas de investigación. Para llevar a cabo la investigación se realiza la recolección de datos utilizando técnicas que son aceptadas por la comunidad científica. Luego, para ser validados, deben demostrarse que se siguió los procedimientos requeridos. Entonces, podemos concluir que este enfoque busca probar hipótesis con los datos recolectados y así establecer teorías. Para esto se utilizan test, encuestas, etc. Concibe a la realidad como objetiva, ya que podemos acceder a través de la observación y de la medición de datos a su conocimiento. En cuanto al enfoque cualitativo, a diferencia del anterior, utiliza la recolección de datos sin medición alguna.
para descubrir preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Entonces, su recolección de datos no es estandarizada y consiste en obtener perspectivas y puntos de vista de los participantes. Estos datos se definen con descripciones detalladas, situaciones, eventos, personas, conductas observables. Así, la realidad será definida a través de la interpretación de los participantes. Ahora la pregunta sería, ¿con cuál de las dos metodologías puedo llevar a cabo mi proceso de investigación? Les vamos a citar dos situaciones en que puede utilizarse una u otra metodología. Si nos situamos en la realidad actual, que está atravesado por esta situación particular de la pandemia, vamos a instalar dos puntos a investigar. Si yo busco realizar, por un lado, un escrito en relación a qué significó este aislamiento obligatorio para todas las personas, deberé utilizar el enfoque cualitativo, ya que dará lugar a poder obtener la opinión de cada uno y la interpretación en cuanto a este aislamiento. En cambio, si yo busco obtener un promedio en relación a las personas que cumplieron rigurosamente el aislamiento, deberé centrarme en una investigación cuantitativa que me permitirá obtener datos numéricos y así llegar a mi objetivo. Muy bien, terminado ya de presentar el contenido, los vamos a invitar a que desarrollen el trabajo práctico que se encuentra a continuación, el cual deberán presentarlo mediante el foro hasta el día 26 de agosto. Está habilitado el foro de consultas por si se les genera alguna duda. Muchas gracias.